Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, muy buenas tardes para todos y todas los que nos ven hoy día en nuestra clase de lenguaje y comunicación, nuestra clase número 16, tópicos literarios y técnicas narrativas contemporáneas. Ahí parece que lo pueden ver mejor. ¿Cómo están el día de hoy en nuestra ciudad de Santiago? Ha hecho un día que ha oscilado entre el sol y las nubes. ¿Cómo va el día en sus ciudades, en sus lugares? ¿Cómo les va? Hola chiquillos, a todos los que me están saludando, a DM, a Jamona, a Dulce, a Leo, a Cónico, a Byron, a Javi Donoso, a Dani Morales, a Camila, a Nacho. Hay dos Nachos, a Sandri Indy, a DM1313, a Macarena, a Beth, a Gorito, Cris Castillo. Está abochornado, hace frío. ¿Dónde hace frío? Anoche hizo mucho frío. Me desperté temprano en la mañana, muerto de frío, a ponerme más ropa a la cama. ¿Desde qué lugar nos están viendo y cómo está el tiempo allá? Nacho nos cuenta que en Osorno está haciendo frío. En Chillán hizo frío. Demasiado frío, dice la Macarena. Byron dice que está despejado en Tomé. María Paz está en Quillón y hace frío. En San Bernardo hace frío igual, pero pasable, dicen. En Conce hace frío. En Los Ángeles está templado. En Viña del Mar hace calor. En Puerto Montt está nublado. Despejado en Coronel, pero hay viento. Oh, que me gusta esto de que de todos los lugares de Chile se manifiesten y nos digan cómo está el tiempo en sus lugares. Me parece tan entretenido poder llegar a tantos lados. Es como de las cosas más estimulantes que uno le pueden ocurrir trabajando en este tipo de trabajos. ¿Se acuerdan qué cosas habíamos estado viendo, de qué hemos estado hablando en las últimas clases? Yo ya les he contado que mi memoria es deficiente, súper carente, entonces se me olvida lo que vimos en la clase anterior. Entonces de repente ustedes me pueden ayudar para género dramático y los mundos. Algunas cosas que comentar sobre eso, algo que decir. Saben, yo tengo súper mala memoria. ¿No les quedó claro el mundo real maravilloso? Vimos los mundos y género dramático. El DM no estaba. Ya. El mundo de lo real maravilloso. ¿En qué consiste este asunto de lo real maravilloso?
Lo real maravilloso, primero hay que decir que es un tipo de mundo que está sumamente acotado a una literatura, que es una literatura producida en Latinoamérica durante los años 60, el llamado boom. ¿Qué lo caracteriza? Por un lado, hay una representación de mundo que es de tipo realista, y es realista en el sentido de que quiere representar las realidades sociales latinoamericanas. Quiere representar el mundo popular, digamos, folclórico, como uno le diría de manera más burda, de los pueblos latinoamericanos. En ese sentido sería realista, pues tiene pretensiones de representar la realidad tal y como es. Pero, ¿qué pasa? Parte de una concepción de lo latinoamericano de que la realidad que se vive aquí no sería del mismo tipo de realidad que se viviría en otros lados, y se consideraría que hay algo en estas tierras que tiene alguna característica que, digamos, es mágica. En ese sentido, una representación realista, social del mundo, convive con elementos maravillosos frente a la que los personajes no se impactan nunca. No ocurre lo que ocurre en el género fantástico, que los personajes tienen un grado de asombro frente a lo que están presentando. En cambio, en lo que refiere al mundo real maravilloso, los personajes viven esas manifestaciones de lo mágico, de lo extraño, como algo normal. Porque se supone que en Latinoamérica las cosas son así, o en la concepción que más o menos tenían estos autores. A ver si les va quedando un poco más claro eso. Para ejemplificar esto, tendrían que leer algunos fragmentos de 100 años de soledad, por ejemplo. En 100 años de soledad, que cualquier cosa que yo les diga es insubstituible con respecto a una lectura del libro, pero bueno, se nos muestra la historia de la fundación de un pueblo en lo que podría ser cualquier país de Latinoamérica, con, digamos, la representación de hechos históricos que han sido comunes para todos los pueblos latinoamericanos. Pero esa es la parte realista. La parte maravillosa tiene que ver con que ocurren cosas a las que no se les da mayor explicación. Una personaje que sale volando con el viento, un personaje que anda con mariposas amarillas para todos lados, etcétera. DM1313, responde la pregunta tú mismo frente a lo que acabo de decir. DM pregunta, ¿cuál es la diferencia entre real maravilloso y maravilloso? ¿Cuál es el elemento que he puesto en énfasis para decir que hay un real aquí? A ver. El real maravilloso se relaciona con una representación de la realidad social. Y eso es lo que he tratado de
de enfatizar. Hay una mezcla entre elementos maravillosos y elementos propios de lo que es una representación realista. El maravilloso no está ni ahí con una representación realista. En efecto, esa es la diferencia. Ya. Ojalá, habiéndoles aclarado este asunto, vamos a ahora tratar sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver tópicos literarios porque es algo frente a lo que ustedes han manifestado bastante preocupación. Me lo han preguntado varias veces por aquí. ¿Cuándo vamos a ver tópicos literarios? Entonces, hoy vamos a ver tópicos literarios. Y creo que conviene, entonces, distinguir entre tema y tópico. ¿Les parece razonable? ¿Alguien ha hecho alguna vez esa distinción en el colegio? ¿La ha visto en algún lado? ¿La distinción entre tema y tópico? Sí, hay como 25 Ignacio y Nacho en el chat. Como mi atención es limitada, ya ha llegado un punto en el que son todas una variante de la misma persona. Como distintas versiones de la misma persona, que es el Nacho, pero que tiene distintas terminaciones en su nick. Pero son todos el mismo en realidad, en mi mente. Ya, estamos hablando de la diferencia entre tema y tópico. Ya, DM1313 va bien. Tema es el amor, el viaje, la muerte. Ya, pero esos son ejemplos de tema. Buena jamona. Tema, tópico y motivo. Motivo es otra categoría afín a las categorías que estamos viendo. Súper bien. Vayamos produciendo el concepto entre todos. Claro, el amor que triunfa es un tópico, pero ahí me están señalando ejemplos. Yo quiero que me ayuden a dar la definición, no es que yo les he contado que tengo súper mala memoria y en verdad yo no me acuerdo de lo que les voy a enseñar, entonces yo necesito que ustedes me ayuden, porque si no me ayudan yo no voy a poder hacer la clase. Me tienen que ayudar, pues si no, ¿cómo voy a hacer la clase? Ya, miren, el tema es una unidad de sentido general que le da la consistencia semántica a un texto. Quédense con este concepto. El tema es algo súper general. El amor, la muerte, el viaje, la traición, el Pablo, cosas muy generales e importantes que han circulado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En cambio, el tópico es una manifestación mucho más concreta del tratamiento específico de un tema que se repite a lo largo de la historia de la literatura. El tema es un tratamiento específico que está estructurado. Y esto es súper entretenido, porque tópico, ¿cierto? Le llamamos a cuando estamos conversando de algo, decimos cuál es el tópico de la conversación y el tema de la conversación. Pero el origen de la palabra tópico viene de topoi, del griego topoi, que es al mismo tiempo el tema y el lugar. Entonces es algo que también se llama lugar común. Otra manera de referirnos al tópico
sería precisamente como estábamos diciendo, el lugar común. Un lugar común es un tema que es ampliamente visitado, ampliamente recurrido. Ay, 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 cabrito. No sé por qué se les agranda la pantalla. Yo creo que Justin TV se está volviendo loco, porque yo no he activado ninguna orden para que la pantalla crezca. Ya, entonces, hemos diferenciado temas como unidad de sentido general, el amor, la muerte, el viaje, la tradición, el Pablo, temas que han circulado a lo largo de la historia, que son más o menos universales, y por otra parte, los tópicos, que son manifestaciones mucho más concretas de tratamientos de temas. Y por el otro lado está el motivo, que es la versión concreta de un tema abstracto. Si el tema es el viaje, el motivo podría ser el regreso del viaje. Oh, qué complicado esto que está ocurriendo. A ver, aquí tengo un texto. Necesito de su ayuda. Quiero que me digan si pueden ver todo el texto que hay en pantalla. A ver. Voy a abrir Justin yo mismo para asegurarme. Me estoy viendo emitiendo. Y sale una publicidad. Ya, ahí sí. Qué lindo cómo se desesperan cuando no escuchan la voz. Me siento llamado, convocado por ustedes. Ya, sigamos. Me hacen sentir querido. Ya, chicos, chicas, vamos a ver los tópicos. ¿Qué eran los tópicos?
habíamos dicho que los tópicos son el tratamiento particular de un tema que se ha repetido, se ha tratado de forma similar, de manera insistente a lo largo de la literatura. Por eso habíamos establecido que era un lugar común. Un lugar común como un lugar recurrente al que los autores de literatura han acudido. Entonces, a continuación vamos a ver una lista de tópicos que consideramos con el equipo de lenguaje de puntaje nacional que eran los más importantes. El primero que vamos a ver se llama Beatus Ile. Como en las últimas clases me he dado cuenta que cuando leo definiciones muy largas nada sale muy bien, entonces ahora coloqué conceptos claves. Beatus Ile significa literalmente dichoso o feliz aquel. A mí me gusta más dichoso. Apela a que feliz, tiene buena fortuna, está bien, está súper bien, está bacán, aquel que se aleja de la ciudad, del ruido de la ciudad, de la fama, de las preocupaciones mundanas, de los rumores, de las habladurías del mundo. Es algo distinto a Hakuna Matata, porque Hakuna Matata refiere a algo que es más como relajarse y pasarlo bien sin preocupaciones. Aquí, en cambio, hay una diferencia, que hay algo así como un desprecio del mundo. No solo es que se está bien lejos de la ciudad, es que se piensa que la ciudad, que el mundo de los humanos, que las preocupaciones de la sociedad son algo que daña a las personas, que la aleja de la felicidad, por lo tanto está más feliz fuera de ese mundo. Por eso no es lo mismo que Hakuna Matata. Un abuelo que se va a vivir al campo súper bien, Martina, es algo así. Pero claro, pues parte de la noción de que el mundo de los humanos es malo. Las sociedades humanas son malas y alejarse de las sociedades es súper bueno. Y aquí tenemos el ejemplo clásico, que es de un poeta del siglo o los siglos de oro español, que se llama Oda a la vida retirada. Leámoslo. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. El mundanal ruido, el ruido del mundo, ¿cierto? Y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Este tipo nos está diciendo que la sabiduría tiene que ver con alejarse del mundo. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado. O sea, no se conmueve, no se ve llamado ante el poder. Ni el dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. Aquí está diciendo que a este sabio tampoco le importa la riqueza, no le importa el poder del Estado, no le importa vivir en una casa con techo dorado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Tampoco quiere fama, ni quiere que le soben el lomo, que le digan que es bacán. No le interesa a este sabio. ¿Qué presta mi contento si soy del vano dedo señalado? Como, ¿por qué voy a estar feliz si me señala a mí un dedo que a mí no me importa? Si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, en este poema, al Fray Luis de León le parece que está súper bien el que huye del mundo y anda por la senda de los sabios. En el mouse estoy traduciendo.
¿Cómo son los sabios? A los sabios no les importa el poder, no les importa la riqueza, no les importa la fama, no les importa que les soben el lomo, porque aquí se pregunta, ¿y qué me importa a mí que un dedo que no me importa me señale? Entonces, claro, ¿ven? Los elementos del mundo humano que se identifican con el poder, la riqueza, la fama, el buen trato de los demás, a este tipo no le importa mucho. Y considera que ahí está la sabiduría y por lo tanto ahí está la felicidad. Ese tópico, el que habla de eso, es el Beatus Ile. Ahora bien, tenemos otro tópico más que se llama el Carpe Diem. ¿Para quién ha visto esa película tan recurrente en las adolescencias de las personas a las que les gusta la poesía, La Sociedad de los Poetas Muertos? Sabrá que el Carpe Diem significa disfruta el día. Ante la transitoriedad de la vida, de la dicha, disfrutar mientras las circunstancias favorecen al goce. Es como decir, bueno, estamos en condición de disfrutar, somos jóvenes, estamos vivos, y resulta que la juventud se nos va a ir y la vida se nos va a ir. Entonces, si todo esto se va a acabar, o sea, si va a venir la noche, decimos, bueno, disfrutemos, pues. Y el tópico entonces que insta al goce antes de que venga la noche, antes de que venga el fin de las circunstancias que favorecen nuestro disfrute. Y aquí coloqué como ejemplo un poema de un poeta español que se llama Luis Cernuda. Se llama Los Espinos. Verdor nuevo los espinos tienen ya por la colina, toda de púrpura y nieve, en el aire estremecida. ¿Cuántos ciclos florecidos les has visto, aunque a la cita ellos serán siempre fieles? Tú no lo serás un día. Antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha. Ante los espinos blancos y rojos en flor, ve, mira. Entonces, ven, aquí está el Cernuda hablando de un bosque de espinos que ve mientras él va caminando por la colina nevada. Y se da cuenta de que los espinos tienen ciclos de florecimiento y luego de marchitamiento de las flores, pero que nosotros los seres humanos florecemos y después nos marchitamos, no tenemos ciclo. Entonces dice, antes que la sombra caiga, aprende cómo es la dicha. Ante los espinos blancos y rojos en flor, ve, mira, hazte parte del momento, toma parte en el momento. No voy a repetir la explicación de los tópicos, ¿ya? Así que es de completa importancia, de primera necesidad que pongan atención. No voy a repetir de nuevo para los que están pajareando en el chat. Locus amoenus.
es lugar ameno. No hay mucho que explicar, pues se refiere a un lugar bello, agradable, retirado. Es un tópico que tiene relación con formas de enunciación que son más o menos descriptivas. Entonces, empleé de ejemplo un pedacito de la égloga 1 de el poeta del Renacimiento español, a quien le dicen el príncipe del Renacimiento español, Garcilaso de la Vega, como René de la Vega. ¿Ustedes alcanzaron a conocer a René de la Vega? Corrientes aguas puras cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. ¡Qué bonito el paisaje! Vimos entonces el locus amoenus. Ahora tenemos uno que a mí me gusta harto, el memento mori. Memento es recuerdo, recordar. Y memento mori es recuerda que vas a morir. Y la historia del nombre de este tópico a mí me gusta caleta. Me gusta muchísimo. Significa recuerda que vas a morir, en latín. ¿Ya? ¿Y de dónde sale el nombre de este tópico? Cuando los generales romanos llegaban, luego de una victoria, a la ciudad y se les recibía con un desfile. Ellos iban en un carro y todo el mundo lo iba alabando. Pero detrás de él iba un consejero diciéndole al oído: memento mori, memento mori. ¿Por qué? Porque en ese momento en que estaba recibiendo las adulaciones de todo el mundo, el consejero se encargaba de recordarle a él que se iba a morir, que era un ser humano, y como todos los seres humanos la vida se acaba, y todas estas presunciones de fama y éxito finalmente no significaban nada. Exacto, como dice Martín Ignacia, le bajaba los humos de la cabeza. Entonces, el tópico memento mori tiene que ver con el momento en el que uno toma conciencia de que se va a morir. A ver, si uno viviese todo el día pensando en que algún día se va a morir, sería súper difícil vivir y hacer cualquier cosa, porque en verdad nada tendría mucho sentido. Tengo que darle la PSU. ¿Para qué si me voy a morir? Oye, salgamos Pablo, vamos a ver una película. ¿Para qué si me voy a morir? Oye Pablo, tenéis que ir a hacerle la clase a los chiquillos, pues. ¿Para qué si me voy a morir? No tiene sentido estar pensándolo todo el día. Y los seres humanos en general no pensamos todo el día en que nos vamos a morir. Memento mori es el momento en el que uno recuerda que se va a morir. Hay como una iluminación.
A mí no me pasa todos los días, no me pasa todo el tiempo, pero hay momentos en los que tomo conciencia, bueno, soy un ser humano, los seres humanos se mueren, por lo tanto algún día yo también me voy a morir. Y lo asumo, pues digo, sí, pues me voy a morir, ¿eh? Y me pongo reflexivo. A ese tópico le llamamos Memento Mori. Y aquí puse un poema de Armando Uribe, que es un poeta muy rudo, chileno, es un caballero que tiene como 80.000 años, y escribió este poema que a mí me parece que expresa bastante bien el tópico del Memento Mori. Sic transit gloria mundi, y las miserias también son transitorias, las frecuentes desgracias y la muerte de las fuentes, que se secan, el pasto de las eras se estraga y en las ferias de los vivientes danzan. Es un poema completamente sobre la muerte. El tempus fugit ya lo vamos a ver, tranquilos, todo a su tiempo, si el tiempo no se fuga. El ubi sunt, que en latín es la manera de decir ¿dónde están? El ubi sunt es un tópico que parte del hecho de que las grandes personas y las grandes ideas se mueren, desaparecen. Oigan, este tema de los tópicos es súper pesimista, le pone, o sea, salvo el carpe diem o el locus amoenus, que son más felices, igual son súper terribles. Entonces el ubi sunt tiene que ver con invocar aquello que se ha perdido. Exactamente, Dayana. ¿Se refiere a algo que se ha perdido o ya se ha ido? Y bueno, el fragmento más famoso es este de Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que es el mismo poeta, el mismo poema del Claro Varón de la PSU del 2012. Y este fragmento dice: ¿qué se hizo el rey Don Juan, los infantes de Aragón? ¿Qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención? ¿Cómo trajeron las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras? ¿Fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Ya. Continuamos con el tópico Vitas Omnium. El tópico Vitas Omnium es el tópico de que al final todo lo que estamos viviendo no es más que un sueño o una ilusión. Nacho, las clases de plan de redacción ya las hicimos, las tienes que buscar en las clases anteriores. Entonces, este tópico
al igual que otros, parte de un descreimiento sobre la vida. Una distancia que se asume frente a la vida y se piensa, entonces la vida es como un sueño, es una ilusión, nada es verdad, todo es mentira. ¿Y quién me puede asegurar que no soy el sueño de un cerebro conectado a un computador en una cubeta, en una nave espacial que va camino a Marte? ¿O quién me puede asegurar que yo no estoy soñando todo esto que estoy viviendo? Entonces, claro, y si todos somos Sims, hay una teoría que trata de defender lógicamente que todos los seres humanos somos Sims. Ya, hay varias películas que contienen este tópico, una de ellas es Matrix, Piso 13, Dark City. Es esta duda radical sobre la realidad. Vamos a leer entonces este fragmento del monólogo de Segismundo de La vida es sueño. La vida es sueño es una obra del género dramático del Calderón de la Barca, pero está escrito en décima. Y es súper bueno. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte, la muerte desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. ¡Oh! ¡Qué rudo! ¿Ven? Los ricos sueñan que son ricos, los pobres sueñan que son pobres, el rey sueña que es rey, él sueña que está en una prisión y se pregunta, ¿y qué es la vida? Un frenesí. ¿Y qué es la vida? Una ilusión. Es una sombra, es una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Qué bueno el poema! Sí, Dayana, suele ser explícito el tema de que sueño. Ya, la edad de oro. Miren, suena una ambulancia, ¿la escuchan? A mí me gustan mucho, mucho, mucho los poemas, muchísimo, pero me gusta también otra manifestación artística que es el cine. ¿Y sabías que en el último Festival de Cine de Valdivia premiaron como mejor película largometraje chileno a una producción escrita, dirigida y producida por estudiantes de cine de la Universidad Mayor? Toma una decisión de futuro
postula a la carrera de cine en la Universidad Mayor. Entonces, chicos, chicas, siendo las 19:17, es el momento preciso para que nos tomemos un pequeño descanso, pero este descanso lo vamos a llevar a cabo con una pregunta. Una pregunta donde los ponemos a prueba con algún contenido. Esta sección, como todos ustedes saben, se llama la pregunta desafío y es presentada a ustedes por Universidad Mayor. Nos vemos en algo así como 10 minutos. Hasta pronto.
Adivinen quién volvió. Estoy de vuelta para que resolvamos la pregunta desafío que es presentada a ustedes por Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Así que, entonces, explíquenme qué ocurre en esta cosa, en este poema de acá. Tenemos que reconocer dónde se ve reflejado el tópico literario Tempus Fugit. Díganme ustedes dónde y por qué. Se cayó la transmisión para los que están viendo por YouTube. Así que lo que tengo que hacer ahora es restablecerla. Para quienes estén viendo esto de forma no en vivo y en directo. Hola, ¿me ven? Díganme en el chat si me ven cuando me vean. A ver. Pucha, se demoraron mucho, yo empecé a transmitir de nuevo. Ya, pues que yo pensé que no me estaban viendo y le puse que transmitiera de nuevo. ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿Sí? Ahora me ven. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno que me ven, pues yo me estaba poniendo nervioso porque no me podía conectar a la clase. Ya, pues ahí estoy, ahora puedo resolver la pregunta de desafío del día de hoy. La pregunta de desafío nos preguntaba en cuál o cuáles de los siguientes versos se ve reflejado el tópico literario Tempus Fugit, el tiempo huye. Me gustaría que me dijeran cuál creen ustedes que es la correcta y por qué, y me importa más el por qué que el cuál. Ya, es el B. ¿Pero por qué? ¿Qué pienso de las películas, del impuesto a las bebidas en México? La vida pasa, ¿cierto? Es la B, porque Jamona de Pablo dijo, porque el tempus fugit habla de cómo el tiempo avanza rápido. En el caso de la B, cómo pasa rápido la vida. Muy simple, pero al mismo tiempo muy consistente con aquello que aborda este tópico. Entonces, me gusta decir entonces en vez de entonces. Sé que está mal dicho,
Sé que es una mala costumbre, pero yo la disfruto. Disfruto decir entonces. La diferencia entre fugaz y efímero son súper parecidos, po. Lo efímero es algo que se acaba, que nunca llega a instalarse con plenitud en el transcurso del tiempo. Tiene un lugar precario en el paso del tiempo, lo que hace que sea como un destello que luego desaparece. Lo fugaz es más rápido, tal vez. Ya, el tempus fugit, el tiempo pasa irremediablemente transformándolo todo. Es el tópico a que ocurre al darnos cuenta que no podemos hacer nada con el paso del tiempo. Nada. El tiempo pasa y eso nos produce nostalgia, melancolía, pero también nos conduce a aprovechar con más intensidad nuestros días y a emplear mejor el tiempo. ¿Con qué juego? Con un plumón. Este es mi juguete mientras les hablo. Miren este poema de Tellier, que es un poema hermoso, porque Tellier escribía puros poemas hermosos. Si pudiera regresar, recobrar la oscuridad que sucedió al griterío de los invitados cuando alguien apagó de un soplo las velas de la torta de cumpleaños. Saber por qué sigo soñando con esa mañana de casa y el ruido de disparo que volteaba las perdices se mezcla al de un puñado de tierra lanzado a un ataúd. Si pudiera regresar, te encontraría más nítida que en mi memoria fiel la manera de ponerte una cinta en el pelo, el tren donde subíamos, la canción que silbabas cuando preparaste el desayuno. I walk alone, si pudiera regresar. El tiempo pasa y no podemos regresar. ¿Puede estar presente más de un tópico? Siempre. Recuerden que los poemas no son como unas cuestiones que siguen como reglas y cada poeta dice, ya, yo voy a emplear este tópico porque hay una regla que me pueden llevar preso si hago un poema que tiene más de un tópico. No, pues en realidad estas categorías siempre son mezclables. Mi plumón. El Nacho está cantando Pantera en el chat. Eso no tiene nada que ver con los tópicos, por Nacho. Es súper buena esa canción, pero no tiene nada que ver con los tópicos. El último tópico que vamos a abordar es la Edad de Oro. Y alude a un tópico relativo a una época en la que hubo o habrá abundancia de cosas, habrá felicidad, etcétera. Y traje otro poema de Jorge Tellier, porque últimamente pienso mucho en Jorge Tellier. Deberían leerlo. Un poeta chileno, nacido en Lautaro, que murió el año 96. Edad de Oro. Un día u otro, todos seremos felices. Yo estaré libre de mi sombra y mi nombre. El que tuvo temor escuchará junto a los suyos los pasos de su madre. El rostro de la amada será siempre joven.
al reflejo de la luz antigua de la ventana, y el padre hallará en la despensa la linterna para buscar en el patio la navaja extraviada. No sabremos si la caja de música suena durante horas o un minuto. Tú hallarás, sin sorpresa, el atlas sobre el cual soñaste con extraños países. Tendrás en tus manos un pez venido del río de tu pueblo, y ella alzará sus párpados, y será de nuevo pura y grave, como las piedras lavadas por la lluvia. Todos nos reuniremos bajo la solemne y aburrida mirada de personas que nunca han existido, y nos saludaremos sonriendo apenas, pues todavía creeremos estar vivos. Súper lindo el poema. Súper lindo el poema. Proyecta un futuro de idealidad, pero también en Tellier siempre hay una nostalgia incontestable hacia la vida en general, porque hay un lamento por la pérdida de un Chile, de una forma de Chile que pasó para siempre y no se va a poder recuperar, de una vida de pueblo que está asociada con la infancia, está asociada con ciertas experiencias que ya se han tornado irrecuperables. Nacho, no necesariamente todo tiempo pasado fue mejor. Por ejemplo, aquí tenemos un poema que se llama Edad de Oro y habla más bien en futuro. Bueno, con esto cerramos el tema de los tópicos y nos quedan 20 minutos. Nos quedan 20 minutos, terminamos los tópicos. A mí me dan ganas de irme, pero no, creo que mejor no me voy a ir, porque es súper importante que ustedes tengan clases completas de lenguaje y comunicación, y estos 20 minutos no pueden ser empleados en vano. Es bueno hacerles clases de lenguaje, porque manejando bien el lenguaje te irá bien en tu profesión. Manejando bien el inglés te irá bien en todo el mundo. En la U Mayor podrás tomar un curso de inglés bajo la modalidad del B-Learning sin ningún costo adicional. Infórmate en umayor.cl y ten todo para lograrlo. Ahora tenemos 20 minutos y los vamos a emplear con otro tema más de literatura. ¡Charán! Técnicas narrativas contemporáneas. Para mí este es un tema sumamente interesante. Sumamente interesante. ¿Con qué se relaciona? ¿De qué nos tendríamos que poner a hablar para hablar de las técnicas narrativas contemporáneas? Primero nos tendríamos que sacar de la cabeza el tema de los tópicos e irnos para otro lado. Épocas buenas de M1313. Tiene que ver con características de la literatura contemporánea, en específico de la narrativa contemporánea, que solo empiezan a aparecer luego del surgimiento del llamado modernismo literario o las vanguardias. Y es más o menos lo que le pasa a la literatura
con varios hechos históricos relacionados tanto con la historia del arte, con la historia de la humanidad y con la historia de las ideas. Vamos a enumerar primero. En la historia del arte tendremos que considerar la irrupción de las vanguardias artísticas en la primera mitad del siglo XX, de hecho a principios del siglo XX, y la aparición primero de la fotografía y luego del cine. La aparición de estas dos formas de arte van a transformar la manera en la que la misma literatura es concebida. La literatura no queda impávida ante la aparición de estas nuevas formas de expresión. Por otro lado, en el tema de la historia de la humanidad, tenemos ciudades que se industrializan rápidamente y la aparición de un sujeto moderno, un sujeto que vive en la ciudad y que es sometido a determinados tipos de experiencias que son mucho más intensas, a una vida que es cada vez más apurada, más llena de estímulos. Piensen, nosotros ya estamos llenos de estímulos, salimos a la calle y hay letreros, pantallas gigantes, andamos con los audífonos, miramos el celular, llegamos a la tele. Llegamos a la casa y tenemos pantallas por todos lados, la tele, el computador. En todas partes estamos llenos de estímulos. Ya se sentían más o menos así las personas a principios del siglo XX. Porque, bueno, pasaron de un modo de vida que era predominantemente agrario en el siglo XVIII a toda la industrialización durante el siglo XIX y en Chile, el paso del campo a la ciudad ocurre hasta los años 80, 90, pues como momento de cambios demográficos. Entonces, tenemos una experiencia que es más intensa, es más rápida, es más apurada. Luego, además de eso, consideremos la Primera Guerra Mundial sobre todo, como hecho que cambia ya la visión del ser humano sobre el propio ser humano y sobre lo que el ser humano es capaz de hacer. Y en el terreno de las ideas tenemos, por ejemplo, teorías como el psicoanálisis, que postulan una concepción del psiquismo humano completamente distinta a la que existía en ese entonces. Ya no somos solamente nuestra mente consciente. Detrás de nuestra mente consciente hay un montón de procesos psíquicos que nosotros no tenemos ni idea que ocurren y que determinan completamente lo que hacemos, lo que deseamos, la manera en la que experimentamos la realidad. La concepción de la psique humana entonces se complejiza. Todos estos factores, por un lado, la aparición de las vanguardias como estas corrientes renovadoras del arte que quieren sacar al arte del museo, enfrentar los valores convencionales que las clases dominantes ponían sobre el arte como arte, el arte entendido como algo decorativo, para establecer una concepción de arte mucho más vinculada a la praxis vital. Por lo mismo, se transforma la idea de arte, se transforma la idea de obra. Es un cambio radicalísimo. Tenemos la irrupción de la fotografía y del cine que cambian la manera de pensar la historia. Es distinto pensar la narración de una historia cuando ya existe el cine. Completamente diferente. Tenemos también estos cambios en las ciudades, en el tipo de sujeto, en la forma de vida. Tenemos esta cuestión en las historias de la idea, sobre todo que aparece el psicoanálisis. Eso insta a la literatura a una renovación en términos, claro, de contenido, pero también de los elementos formales, de los elementos materiales, por los medios de los cuales emite sus mensajes.
Entonces, eso es lo que es específicamente la narrativa, se expresa en una serie de técnicas que empezaremos a ver a continuación. El montaje. El montaje consiste en el transcurso simultáneo de varias historias al mismo tiempo. ¿Qué ejemplo cinematográfico pueden tener? En efecto, el montaje es una técnica sacada del cine. Hay varias líneas temporales, dentro de la misma línea dentro de una unidad de relato van ocurriendo varias líneas temporales al mismo tiempo. Conversaciones en la Catedral es un excelente ejemplo al respecto. Entonces, permite pescar una línea narrativa, disponerla al lado de otra y hacer que cobren sentido juntas, que es lo que hace el montaje en el cine. El montaje en el cine tiene que ver con la disposición en contigüidad significa al lado del otro, de distintos elementos que no necesariamente están relacionados entre sí, pero que al ponerlos los tres o los muchos juntos, los distintos elementos juntos, no sé de dónde saqué que eran tres, cobran un sentido. Entonces, como si yo lo primero que pongo es un león rugiendo. Luego pongo una persona flaca. Luego pongo un plato vacío. Cada cosa por sí misma significa algo distinto, pero si monto esas tres secuencias juntas, ¿qué sentido estoy produciendo? Lo que estoy produciendo es... Miren, imagínense una secuencia. Un león rugiendo, una persona flaca, un plato vacío. Estoy produciendo el concepto de hambre, ¿o no? Sí, Stephanie, súper bien. Te felicito un montón. Y gracias por participar de esa forma tan activa mientras todo el resto está pajareando. Cada vez me pongo como un profe más pesado, pero yo creo que eso nos empieza a pasar porque nos da lata. Nos da lata que no participen, pues si esto lo estamos haciendo para ustedes. No les dije pajarones, les dije que están pajareando. Estar pajareando es estar distraído. Entonces, luego tenemos el raconto. El raconto es una forma de analepsis. ¿Quién sabe lo que es la analepsis?
Es cuando en una narración se hace un retroceso en el tiempo. Se va desde una perspectiva de presente a una perspectiva de pasado. Hay dos formas de analepsis. Una es el raconto y otra es el flashback. El raconto es un regreso largo y sostenido al pasado. El flashback, en cambio, es, como el nombre dice, flash, destello de luz, hacia atrás. Es una vuelta breve al pasado. Por otro lado, tenemos el mismo fenómeno ocurriendo con la prolepsis. ¿Qué es la prolepsis? Lo contrario, si la analepsis es un volcamiento hacia el pasado de la historia, la prolepsis es una ida hacia el futuro. Hay dos formas también. La premonición, que es una visión de duración extensa hacia el futuro, hacia lo que habría de suceder, y el flash forward, que es una mirada de flachazo. Guarda cierta equivalencia entre el raconto y el flashback. El monólogo interior consiste en la verbalización de los contenidos mentales de los personajes. ¿Esto qué es? Que aparezca vuelto texto lo que supuestamente pasa en la mente de los personajes. Es lo que está ocurriendo dentro del psiquismo propio de los personajes, pero hay una diferencia entre monólogo interior, soliloquio y corriente de la conciencia. El monólogo interior es como que yo simplemente transcribiera lo que yo creo que un personaje está pensando. El soliloquio, en cambio, hay un hablar consigo mismo, una conversación consigo mismo, así como, bueno, Pablo, ahora tienes que hacer clases, tú sabes que hacer clases es algo que te gusta, así que trata de hacerlo lo mejor posible, trata de entusiasmarte, trata de ser claro en la manera en la que expresas los contenidos. Y la forma más radical de esto mismo es la corriente de la conciencia. La corriente de la conciencia intenta imitar de la manera más fiel posible cómo es realmente el tránsito de pensamiento a pensamiento. En el monólogo interior aparece ordenado, como si uno pensara ordenadamente. La corriente de la conciencia intenta ser, digamos, más verosímil, más realista en la forma de expresión de los contenidos mentales. Stephanie, se supone que no hay comas ni puntos, pero eso es relativo. Pueden haber corrientes de la conciencia con comas y puntos.
Lo que importa es sobre todo la falta de la lógica en el discurso. Que cuando yo estoy pensando, en realidad ya estoy trabajando, preparando la clase, el PowerPoint, en la oficina, y digo, la clase sí, oye, qué buena esta canción, sí, es súper buena esta canción, oh, me acuerdo de ese día que fui a ver este grupo, sí, ese día que fui a ver este grupo, me encontré con tal persona, oh, esa tal persona me recuerda a esto, sí, esa persona me recuerda a alguien que conocí cuando chico un día sí estaba jugando a la pelota y me caí. Las cosas no tienen... Intenta ser más realista, porque va ligando contenido a otro con esta lógica más similar a cómo pensamos. Entonces, miren, un fragmento de Ulises, que es la novela la que digamos se inventó esta forma de escribir. No hay confines en realidad porque es redonda. Una mujer en cada puerto, dicen. Ya tiene buen trabajo si se está quietecita hasta que Johnny vuelve al hogar. Si es que vuelve, oliendo las callejuelas de los puertos. ¿Cómo les puede gustar el mar? Y sin embargo les gusta, se ha elevado el ancla. Allá que navega con un escapulario o una medalla encima para darle suerte. Bueno, y los tefilin, no sé cómo se llama eso que tenía el pobre papá en la puerta para tocarlo. Eso nos sacó de la tierra de Egipto trayéndonos a casa de esclavitud. Hay algo en todas esas supersticiones porque cuando uno sale nunca se sabe qué peligros. Se pierde la coherencia global porque intenta imitar el comportamiento de nuestros pensamientos en la cabeza. Es súper bueno. Y finalmente, para terminar, porque ya son las 8, está la enumeración caótica. La enumeración caótica es la enumeración de una serie heterogénea y desordenada en la que se mezclan cosas, ideas, situaciones, sentimientos, etc., de diferente procedencia y sin relación alguna entre ellas, por lo que parece una secuencia absurda de elementos que no deberían estar reunidos. Es juntar elementos que no tienen nada que ver entre sí. Los griegos y los judíos y los árabes y no sé quién demonios más de todos los extremos de Europa y Duke Street y el mercado de aves de todas cacareando junto al Arbicharon y los pobres burros resbalando medio dormidos y los vagos con sus capas dormidos a la sombra de las escaleras y las grandes ruedas de los carros de los toros y el viejo castillo de miles de años, sí, y esos moros tan guapos todos de blanco y los turbantes como reyes. Nada. No hay una idea que nos permita establecer un vínculo, una coherencia global de sentido entre todos los elementos que he ido enumerando. Y como dice Diego Trovador, hay polisíndeton. Polisíndeton es cuando uno repite la partícula i. Entonces, amigas y amigos, ya va siendo hora de que terminemos nuestra clase de hoy. Nos volveremos a ver el día lunes, ya con ejercitación de todos estos contenidos que hemos estado viendo. Y ejercitar nos sirve para hacer un repaso. Así que, amigas, amigos, cuídense mucho, buen jueves, buen viernes, buen sábado, buen domingo y el lunes nos vemos de nuevo. No al impuesto de las bebidas, como dice el comercial que los está molestando todo el rato, con el que me han hecho reír de buena gana. Que estén súper bien. Hasta pronto.